En muchas ocasiones hemos compartido sobre el espíritu de Jezabel. En varias secciones que ofrecemos en la programación de Radio Solidaria, hemos presentado un poquito la vida de esta mujer. Hemos hablado también de su esposo, pero quizás del esposo hemos hablado menos, porque al final la que llevaba la situación, la que llevaba las riendas del reino, la que llevaba los pantalones, como solemos decir aquí en España, era Jezabel. Acab como que se queda en un segundo plano. Hemos hablado del espíritu de Jezabel. Hoy queremos hablar de el espíritu de Acab. ¿Cuáles son las características del espíritu de Acab? Las características del espíritu de Acab se definen como aquellas que posee el espíritu que viene a traer lo impío a la obra de Dios. Este espíritu busca que las personas se vayan a la idolatría, ya que viene del rey de Israel que fue influenciado por su esposa Jezabel, una mujer que se impuso a la adoración de sus dioses Baales. Al hablar de este espíritu, está relacionado con el que viene a imponer la inmoralidad, buscando divisiones, rebeliones entre los miembros de una iglesia. Lo que hacía Jezabel y Acab era incitar al pueblo a que adorasen a otros dioses. Cuando adoraban a otros dioses, les alejaban de la adoración al Dios verdadero. El rey Acab fue el séptimo rey de Israel que gobernó en el año 918. Reinó por 22 años, casándose, como decíamos, con Jezabel, quien fue hija de Ed-Baal, el rey pagano de Tiro. Jezabel era una mujer idólatra quien ejerció una gran influencia para poder introducir en el pueblo de Israel el paganismo, el culto a los dioses falsos. De esta forma, Jezabel influyó a Acab para que adorara a los dioses e imágenes de Baal y Astoret. Levantaron y construyeron el templo en Samaria al conocido dios Baal, y a causa de la apostasía, el Señor castigó al pueblo de Israel con 3 años de sequía. A pesar que Acab era un hombre capacitado en las áreas militares, a pesar de que tenía la capacidad de liderazgo y estaba preparado para la guerra, para pelear por su reino en contra de sus enemigos, a pesar de eso, él permitió que esta mujer lo hiciera desviarse de la adoración a Dios. Por ese pecado que hizo el rey Acab, el pueblo de Israel sufrió por estos 3 años la sequía y el hambre hasta que Elías, el profeta de Dios, abrió su boca profetizando el final de la sequía, logrando acabar con la situación que estaba quejando al pueblo. Además, Elías desafió y mató a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. El espíritu de Acab fue influenciado por esta mujer llamada Jezabel, quien lo llevó a adorar a los dioses de Baal y Asera. Enfatizamos en Astoret, que en esa época era la diosa de la sensualidad, llamada por los fenicios como la reina del cielo, influenciando desde el plano sexual a Acab. En este sentido, el espíritu de Acab viene a representar al hombre que es débil en el plano espiritual y de carácter en los planos de las vidas, produciendo que esa posición pasiva lleve a la destrucción del sacerdocio. Es decir, que no tenía una relación personal con Dios, no tenía una vida espiritual. Desde el espacio militar, económico, social, natural, terrenal, muy bien acá. Pero en el aspecto espiritual, cero. No había una relación con Dios. Su esposa Jezabel le desvió de los caminos del Señor. Este tipo de espíritu trabaja de la mano con el de Jezabel. Esta tomó control de la vida de Acab, quien logró que más de 10 millones de hebreos se inclinaran, adoraran a Baal. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab, es un espíritu que viene a destruir la adoración al verdadero Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo mal ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Recuerdas que hemos hablado sobre Ananías y Safira? ¿Recuerdas que hemos mencionado que Ananías planeó dar una mitad para los apóstoles y otra mitad de esa heredad se la quedaba? La esposa de Ananías, Safira, también fue parte de ese plan. Y Safira podía haber dicho a su esposo: lo que estás haciendo está mal, pero se dejó influenciar por el marido. Aquí tenemos el caso contrario. Jezabel hace una influencia negativa en su esposo Acab, y su esposo, que tendría que ser la cabeza, que tenía que ser la autoridad en la casa, obedece. Es sumiso a su esposa. El espíritu de Acab, siendo influenciado por Jezabel, permitió que ella tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel y los llevara a la adoración de dioses paganos, incluso al sacrificio de niños. De este modo es un espíritu que no tiene autoridad ni carácter. Esta mujer tenía a su esposo como un títere. Ella tomaba las riendas, pasaba por encima de él. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Este es uno de los pasajes de la historia de Acab. Acab respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que, si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y aquí entra la esposa de Acab, Jezabel. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Curioso que es Jezabel la que toma cartas en el asunto, es la que con su propio sello envía cartas. Esto lo tenía que hacer el rey. Es Jezabel la que tiene al mando a su esposo, es la que está gobernando su hogar, Jezabel. Y hoy en día este espíritu está en los hogares también. Hay mujeres que gobiernan como Jezabel. Hay hombres que gobiernan como Jezabel. Las cartas que escribió Jezabel decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Juicio injusto, corrupción en el reinado, incitación, mentiras, difamación. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer, Jezabel. Poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él. Es decir, que levanten un falso testimonio. Esto lo vemos en muchas películas de Hollywood, ¿verdad? Típicas películas de corrupción, de juicios, donde testigos son comprados por los jueces, por los abogados. Pero esto también está pasando hoy en día en nuestra sociedad. En este pasaje de la Biblia se ve cómo Acab no asume su posición de rey. Dejaba que Jezabel tomara el dominio de las situaciones, quien actuaba con una actitud cruel y violenta para tomar dominio, mostrando esa actitud malévola, diabólica. Eso produjo que Dios se apartara de Acab por dejar que esta mujer obrara de forma inescrupulosa y además adorara a los dioses falsos. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Perdonad la expresión, pero qué calzonazos era Acab. Qué cobarde que era Acab. Siendo rey, teniendo todas las posesiones,
se fija en la viña de Nabot, una persona pobre. Esto me recuerda a David, cuando Natán le amonesta. Urías, tenía un corderito, tenía una ovejita, y tú se la quitaste. Es una metáfora, es una pequeña historia que le cuenta Natán para confrontar a David. Le has robado a su ovejita. Le has robado a su mujer. Te has fijado en ella. Siendo una mujer casada, te dio igual, la codiciaste. Te llegaste a ella y encima mataste a su esposo. Hay un paralelismo. Se parecen un poquito las dos historias. Cómo Jezabel mata a Nabot para que Nabot tuviera esa viña. Cómo David mata, hace un complot, se vuelve homicida, adúltero, para llegarse a la mujer de Urías. Oye, que como se entere Urías que su esposa está encinta y él ha estado en la guerra, va a decir, oye, ¿quién ha sido? Y yo he estado en palacio. Y yo no he ido a la guerra, me van a pillar. Mejor lo mato. Fíjate qué plan usó David después de todo este pecado. Voy a traer a Urías, que está en la guerra, y le voy a emborrachar para que se acueste con su esposa y así al acostarse con ella quede encinta. Y como está encinta ahora, él puede pensar que su hijo, el fruto de su vientre es de él. ¿Cómo nubló el pecado la vida de David? Y vemos aquí cómo Acab se encaprichó de la viña de Nabot. Teniendo todas las posesiones, teniendo todo el dinero del mundo, era rey, se encapricha de una viña. Y su mujer mata a Nabot y le da la viña a su esposo. Y el esposo se levanta y toma posesión de la viña. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versos del 15 al 21. De este modo, el espíritu de Acab es dominado por la mujer. Acab era un hombre cobarde. Era un hombre sumiso a su esposa. Y de esa forma llevó a la pérdida del reino de Acab. Acab no tenía autoridad, no tenía dominio. ¿No tenía dominio sobre su esposa? ¿Va a tener dominio sobre una nación? ¿Qué va? Era su esposa la que tenía dominio sobre Acab y dominaba la nación. De esa forma llevó a la pérdida del reino de Acab. Y luego vino el castigo, producto a desviarse de los caminos de Dios. ¿Cuáles son las características del espíritu de Acab? Acab era una persona inclinada al pecado. El espíritu de Acab se caracteriza porque Acab pecaba con facilidad. Dejó el dominio a la mujer. No tomó su posición como cabeza en la familia. No tomó su posición como sacerdote. A Acab no le gustaba trabajar. Tú analizas la vida de Acab y no trabajaba. Se levantaba de la cama, venga, hoy quiero la viña de Nabot. Era un vago. Era un holgazán. El espíritu de Acab también hace dudar de las habilidades. No usa su autoridad para tomar decisiones, usa a otras personas para que tomen decisiones. El espíritu de Acab no afronta los problemas. Acab se dejó dominar por su esposa. Lo que decía ella, eso se hacía. El espíritu de Acab no dirige, no tiene liderazgo. Siempre está bajo la sombra de la mujer. El espíritu de Acab no tiene un altar familiar.
No ora con su familia. El espíritu de Acab permite que la mujer tome las riendas. El espíritu de Acab no lee la palabra de Dios. El espíritu de Acab busca adorar a otros dioses que no sean el Dios verdadero. Estas son las características del espíritu de Acab y lo vemos en la vida del rey Acab. El espíritu de Acab es aquel que no asume la autoridad, se aleja del liderazgo. Deja la situación, deja al mando a una mujer que es influenciada por Jezabel, llevándolo a ser dominado por ella, abandonando su sacerdocio, dedicado al servicio de otros dioses. El espíritu de Jezabel te aleja de la adoración a Dios. Y el espíritu de Acab, al estar influenciado por el espíritu de Jezabel, hace que no tengas una relación personal con Dios. Que no sea ese nuestro caso. Hermano, hermana, que estás escuchando la reflexión, estate en alerta por el espíritu de Acab, el espíritu de Jezabel. Hoy lo estamos viviendo en nuestra sociedad. El espíritu de Jezabel se está levantando. Aquí en España se está levantando a través de diferentes ministerios, a través de diferentes movimientos. Este movimiento que se ha levantado en España y se está levantando en el mundo, en la época de Elías ya estaba. Estaba dirigido por una mujer, por Jezabel. Que ese espíritu no llegue a tu casa. Varón que nos estás escuchando, que el espíritu de Jezabel no domine tu vida. Mujer que nos estás escuchando, que el espíritu de Acab no domine tu vida. Vaya dos personajes, ¿verdad? Acab y su esposa Jezabel. Jezabel y Acab. Acab y Jezabel. Dos personas en autoridad que desviaron al pueblo. ¿Qué piensas al respecto sobre el espíritu de Acab, el espíritu de Jezabel? Déjanos tus comentarios.